Bien, vamos a dar comienzo al segundo vídeo del tema 7. En este hoy vamos a hacer más cálculos. Vamos a calcular energía, sed de los alimentos y demás a partir de unos valores. Y la última vez, bueno, esto es lo último que estábamos viendo, la diferencia sobre todo entre alimentación y nutrición, ¿vale? Recordad que la alimentación, característica fundamental, es un proceso voluntario y consiste en la gestión de los alimentos. Y la nutrición es el proceso que lleva los alimentos o las sustancias a las células, ¿vale? Los nutrientes a las células, ¿de acuerdo? Entonces es involuntario e inconsciente. De hecho, decíamos que una persona puede estar muy bien alimentada y muy mal nutrida porque tenga algún problema en el aparato digestivo o demás, ¿vale? Esto lo vimos aquí, bien. Entonces los nutrientes, nos metemos un poco en los nutrientes, decíamos que eran sustancias químicas que están contenidas en el alimento. El alimento contiene estos nutrientes, ¿de acuerdo? Y que bueno, vimos un poco que había diferentes funciones: energética, estructural, reguladora, pero sobre todo diferenciamos los nutrientes en dos: los inorgánicos, agua, sales minerales y sales minerales, y los nutrientes orgánicos, que eran glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver cada uno de ellos un poco con más detenimiento. A partir de aquí es donde empezamos. Entonces, bueno, el primer nutriente inorgánico que hay es el agua, que es el componente más abundante en nuestro organismo. Está entre un 60 y 80% del peso corporal, ¿vale? Tiene muchas funciones. Por ejemplo, regula la temperatura del cuerpo mediante el sudor, transporta sustancias dentro del organismo, ayuda a eliminar los desechos y sobre todo es el medio donde se producen todas las reacciones químicas. Es decir, nuestras células, el citoplasma, está compuesto fundamentalmente de otras sustancias por agua. Y ahí es donde se llevan a cabo las reacciones, ¿de acuerdo? Que al final es la obtención de energía o la fabricación de nuevas moléculas, ¿de acuerdo? Bueno. Luego tenemos las sales minerales, ¿vale? En la mayoría realiza una función reguladora, es decir, por ejemplo, la contracción muscular se debe a sales minerales. El impulso nervioso se debe a sales minerales, es decir, las neuronas no están conectadas entre sí, hay un pequeño espacio que se comunica mediante la generación de iones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fundamentalmente es reguladora. También tiene una función plástica o estructural, como es el caso de los huesos, el calcio, el fósforo que forman los huesos, o las caparazones, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Los dientes, bueno. Se encuentran en cantidades muy variables, puede haber de una gran cantidad hasta unos que están en pequeñas cantidades que se llaman oligoelementos. Pueden ser pues, el magnesio y demás. Estos oligoelementos son esenciales, pero están en pequeñas cantidades en el organismo. ¿De acuerdo? Dice, bueno, selecciona los nutrientes inorgánicos. El calcio es un nutriente inorgánico, las grasas no, las vitaminas tampoco, el fósforo, las proteínas y el agua. Es decir, calcio, fósforo y agua son los nutrientes inorgánicos de esta lista que nos presentan aquí. Bien, cuanto a nutrientes orgánicos, que nos vamos a detener un poquito más, recuerda que tenemos hidratos de carbono o glúcidos, también llamados, lípidos y proteínas. ¿De acuerdo? Lo tenemos por aquí. Las proteínas. Entonces vamos a ver cada uno. Los glúcidos o hidratos de carbono son fundamentalmente los que nos aportan la energía, ¿vale? Son los nutrientes más abundantes en la célula vegetal, ¿de acuerdo? Es decir, los alimentos de origen vegetal son los que nos proporcionan los glúcidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos dan, es una forma muy rápida de obtener energía. Tenemos glúcidos sencillos, se digieren y se absorben rápidamente, tienen sabor dulce, abundan en las frutas y algunas verduras. Por ejemplo, la glucosa, el azúcar de mesa, la fructosa, la sacarosa. La fructosa, da cuenta que está en las frutas y demás, el azúcar común, es decir, todo eso son glúcidos que rápidamente se absorben. Y luego hay unos glúcidos más complejos. Bueno, entre estos glúcidos también deciros que está los hidratos de carbono que se obtienen en el pan, la pasta y demás. Eso viene a partir de unas harinas que también tienen glúcidos. ¿De acuerdo? Esas harinas son de origen vegetal, son del trigo. ¿Qué pasa? Que esos glúcidos pueden ser simples como estos, sencillos, que se absorben muy rápidamente después de la ingestión, tenemos un pico glucémico, es decir, mucho glúcido en sangre, y se reabsorben, o pueden ser complejos. Estos complejos son los que se llaman los no refinados, ¿de acuerdo? Son los integrales. ¿Qué es lo que les pasa? Que su nivel de absorción es mucho más lento, es decir, se regula más la absorción en la sangre. Caso evidente, pues por ejemplo, un glúcido sencillo, comemos y la sensación de hambre la tenemos mucho antes que un glúcido complejo, que nos mantiene más esa sensación de saciedad, de estar saciados.
acuerdo? Bueno, son moléculas formadas por glúcidos sencillos, destacan el almidón, las legumbres y los cereales, siempre y cuando, repito, no estén refinados, ¿vale? La celulosa, fibra de papel, ¿de acuerdo? Luego el segundo grupo de nutrientes orgánicos son los lípidos. Bueno, los lípidos hay muchas sustancias y muy diversas, van desde función energética, sobre todo como depósitos, ¿de acuerdo? Tejido adiposo, o también función plástica, como las membranas celulares, que no están compuestas solo por lípidos, pero es un componente fundamental, y una función reguladora, como son las vitaminas y las hormonas, ¿de acuerdo? Bueno, las grasas de origen vegetal se conocen como aceites, el de oliva, girasol, y las de grasa animal son sólidas, mantequilla, manteca. Aquí está un poco. Aquí tenéis un poco la pirámide de la alimentación, donde la base está en frutas y verduras, seguimos hidratos de carbono, luego proteína, el último son grasas, ¿de acuerdo? Y el tercer tipo de nutrientes orgánicos son las proteínas, ¿vale? Las proteínas son grandes moléculas formadas por unidades más pequeñas que se denominan aminoácidos, ¿vale? La mayoría de las proteínas tiene una función plástica, es decir, estructura de las células, ¿de acuerdo? Hay otras que no, pero bueno, también tienen funciones reguladoras, ¿vale? Como las enzimas, por ejemplo, que son fundamentales en nuestro metabolismo. No vamos a entrar en profundidad porque en este tema no da para ello. También transportan sustancias, y el ADN también está compuesto en una gran parte por proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, su origen, pues bueno, hay un origen animal, carnes, pescados y huevos, y un origen también vegetal, que son cereales, legumbres y frutos secos, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos las vitaminas, tienen una función reguladora, intervienen en las reacciones químicas celulares, son imprescindibles para el crecimiento y buen desarrollo del organismo. Bien. Las cantidades que necesitamos de vitaminas son muy pequeñas, pero su ausencia puede producir grandes enfermedades, ¿de acuerdo? Abundan en las frutas y las verduras. Bien. Relaciona los nutrientes con sus funciones. Pues tenemos función energética, principalmente, ya hemos dicho que los lípidos también, pero principalmente. Función energética, los glúcidos. Energética y plástica, los lípidos. Recordad, la membrana plasmática de las células está hecha de lípidos. Plástica, las proteínas. Y reguladora, las vitaminas, ¿de acuerdo? Tipos de compuestos que son los glúcidos, es decir, estos son los tipos de glúcidos que no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Bueno, deciros lo haré para que lo tengáis, pero bueno. Los glúcidos son el almidón, la glucosa, la celulosa y la fructosa, ¿vale? El colesterol y la hemoglobina no, ¿de acuerdo? Almidón, glucosa, celulosa y fructosa son los glúcidos que hay ahí, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora, y aquí hay unos cálculos que vamos a utilizar esto, vamos a calcular la energía que obtenemos con los alimentos, ¿de acuerdo? Esto es un poco aproximado y estimativo. Entonces, al final lo que nosotros dijimos es que el objetivo de la alimentación es introducir el alimento, y el de la nutrición es convertir esos alimentos que hemos ingerido en energía que le sirva a la célula, bien como energía en sí, para llevar a cabo los diferentes procesos, ¿vale? Fabricar otras moléculas, distintos procesos metabólicos que tienen lugar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, bueno, en el fondo lo que se va a producir siempre es una combustión, es decir, en nuestras células básicamente lo que necesitamos oxígeno para este tipo de reacción. Lo que va a aparecer es el nutriente más oxígeno, lo quemamos y lo que va a producir es CO2 y agua. Por esto nosotros exhalamos CO2, ¿vale? Por este motivo. Entonces el nutriente, por ejemplo, la glucosa, C6H12, no hay que saberse fórmulas, ninguna. Esto es la glucosa, la quemamos y obtenemos esto de aquí, ¿de acuerdo? Más una energía que es la que a mí me hace falta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me están dando una tabla muy aproximada. Vamos a poner aquí para hacer algunos cálculos. Fijaos. Aquí tengo a ver si soy capaz. Vale. Una tabla muy aproximada donde me dicen que 1 gramo de lípidos me aporta 9 kilocalorías. ¿De acuerdo? 1 gramo. 1 gramo de glúcido, 4 kilocalorías. Y 1 gramo de proteínas, 4 kilocalorías. Fijaos que los lípidos aportan más energía que los glúcidos, pero ojo, lo hacen de una manera más lenta. Su ruta metabólica no es tan inmediata como los glúcidos. De ahí que nuestro organismo, en los primeros estadios del deporte,
o de un esfuerzo físico lo que consuma sean glúcidos, porque es lo que da energía más rápida. Da menos, pero más rápido. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, fijaos, que es referido a gramos. ¿De acuerdo? O sea, todo esto, voy a coger esto es un gramo. Espera, vamos a quitar esto. Todo esto es referido a gramos, ¿de acuerdo? Voy a quitar, espera, voy a hacer un poco mejor. Vamos a ver. Espera, vale, cogemos esto, vamos a poner un poquito mejor. Es decir, quiero que os deis cuenta que todo este tipo están dadas en un gramo, ¿vale? O sea que yo esto lo podría escribir si quiero así. Por ejemplo, un lípido, podría escribirlo así. Un lípido me va a dar 9 kilocalorías por cada gramo consumido. ¿De acuerdo? Y así un glúcido y así una proteína. Bien. Aquí lo tenéis un poco lo que os comentaba. Lo que os comentaba que es la energía que contiene el nutriente se libera cuando esto se combina con oxígeno, una combustión, un gas que obtenemos cuando respiramos y el aparato ciclotrón lleva hasta todas las células. ¿De acuerdo? Y esto es lo que obtenemos. La vitamina, la sal minerales, agua y la fibra no aportan energía, es decir, vitaminas y todo eso no aportan, pero son indispensables para el funcionamiento de determinadas reacciones metabólicas. ¿De acuerdo? En el caso de las proteínas, el organismo lo va a utilizar como material para obtener energía cuando estamos en época de hambruna. De hecho, hay un momento en el que cuando la última proteína que empieza a ingerir es el ADN y en ese momento ya no hay remisión. O sea, ya el organismo se está autodestruyendo. Por eso en las huelgas de hambre y demás se controla tanto, un medio controla el estado de salud del individuo, porque llegado a cierto punto ya es irreversible. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuánta energía necesitamos? Bueno, aquí la energía que necesitamos depende de, fijaos, el sexo, varón, hembra, la edad, el peso y sobre todo la actividad física, ¿vale? Bueno, entonces el gasto energético tiene dos componentes fundamentales. La energía que se gasta para mantener las funciones básicas, como por ejemplo la respiración, el aumento del corazón, la temperatura corporal, todo eso que no depende de nosotros, y luego la que nosotros consumimos al realizar una actividad física. Esto sería la energía basal, ¿de acuerdo? Para mantener nuestras funciones vitales. Bien, vamos a hacer este problema, interesante. Vale. Teniendo en cuenta esa tabla de ahí. Vamos a ponerlo aquí. Vale, este problema. Un momento que lo coloco. Vamos a hacer este problema teniendo en cuenta esta tabla de aquí. Ahí. Bien, vamos a ver, me dice, el salmón contiene un 19% de proteínas, un 12% de lípido, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer el espacio. Saque el salmón. Vale, el salmón contiene, vamos a ver, 19% de proteínas. Proteínas. 12% de lípidos. Bien. Y un 1% de glúcidos, vitaminas y agua. Vale. Vale. ¿Cuántos kilocalorías nos proporcionan 100 gramos? Vale, entonces ya dicen que me tomo 100 gramos de salmón. Vale. Ya hemos dicho que
Entonces en los 100 gramos, ¿vale? De la rodaja, en esos 100 gramos tengo 19%, o sea, 19 gramos de proteínas. ¿Cómo lo he hecho? Pues ya sabéis. Si 100 gramos es el 100%, el 19% X. Como han cogido el 100%, si hubiesen cogido 450, pues habría que hacer la operación. Pero aquí se va a ir, porque aquí la X es 19%. Ojo, por este 100 de aquí. O sea, este 19 multiplica a este 100 y divide al otro. Aquí vamos a ponerlo, esperad, vamos a ver aquí. Tanto por 100. Para que lo distingáis. De tal manera que esto me queda 19 gramos. ¿Vale? Por tanto, 19 gramos de lípidos, 12 gramos. Capaz. Aquí 12 gramos de lípidos y 1 gramo de glúcido. ¿De acuerdo? Eso según lo que nos dice el enunciado. ¿Vale? Y luego tiene vitamina, minerales y agua, que será lo que queda hasta 100. Es decir, si yo sumo esto serán 19 más 12 más 1, serían 12, 32 gramos. Bueno, pues 100 menos 32, que serían 68. Estos gramos son de agua, sales minerales, en fin, cosas que no nos aportan energía. ¿De acuerdo? Vale, pues utilizando esta tabla de aquí, voy a recuperar, vamos a calcular la energía que nos da, a ver si coincide con lo que tenemos ahí. Ponemos aquí. Oh, se me ha ido un momentito. Vale, vayamos aquí abajo. A ver si quiere bajar. Vale, aquí la tenemos. Por tanto, siguiéndolo de arriba, diríamos primero 19 gramos de proteína. Vamos a calcular la energía. Entonces, energía. Vale, tengo 19 gramos de proteína. Sabemos que cada gramo de proteína me da 9, vamos a hacerlo en calorías, 9 kilocalorías. Es decir, lo podéis hacer si queréis con una regla de 3. Es decir, si un gramo me da 9 kilocalorías, ¿por qué? Porque me lo están diciendo tal que aquí. ¿De acuerdo? Pues 19 gramos me dará X, de donde esta X son 19 por 9, 171 kilocalorías. Esto es lo que me dan 19 gramos de proteína. Luego me dice que tengo 12 gramos de lípidos. 12 gramos de lípidos. A ver la tabla. Y en los lípidos me dice que... Ah, no, perdón. Estos son... Sí. No, perdón, está mal. A ver. 19 proteínas. Para que las proteínas son 4. Perdonadme. Estos son 4. ¿Vale? Que me he equivocado. Estos son 4. Me lo están diciendo... Perdonad. Me lo están diciendo aquí. Estamos hablando de proteína. ¿De acuerdo? Entonces ahora sean 19 por 4. Eso. 19 por 4 entre 1. Serían 19. 19 por 4, 76. Vale, ahora sí. Perdonadme, 76. ¿De acuerdo? Me había ido. Los lípidos sí que me dan 9. ¿De acuerdo? Entonces, 1 gramo de lípidos me dan 9. Pues 12 me darán X. Y ese X es 12 por 9 entre 1. ¿Vale? 12 por 9, 108. 108 kilocalorías. Eso me da los 12 gramos de lípidos. Y por último,
1 gramo de glúcidos, y los glúcidos me dicen que son 4 calorías también, ¿vale? Pues 1 gramo de glúcidos. Por tanto, si con 1 gramo me dan, lo tengo aquí, glúcidos son 4 kilocalorías, con 1 gramo que tengo de verdad también coincide, me dará X, es decir, esto va a dar 1 kilocaloría. De tal manera que si yo sumo eso, es decir, la energía total será la de la proteína más la de los lípidos más la de los glúcidos, que será igual a la proteína me ha dado 76, los lípidos me han dado 108 y los glúcidos 1, ¿vale? Hay que sumar eso, es decir, 108 más 77, 185. ¿Quiere decir esto? Que 100 gramos, una rodaja de 100 gramos de salmón, ¿vale? Como me pone aquí, una rodaja de 100 gramos de salmón me va a aportar 185 kilocalorías, ¿de acuerdo? 80, a ver, aquí no coincide, vamos a ver. Bien, no alguno exacto, yo me inclinaría por este. ¿Por qué? Porque aquí la energía no da agua y sales minerales, no sé, ese 1% nos tendrían que decir cuánto de ese 1% son glúcidos, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí, un 1% de glúcido, que antes es glúcido, vitamina, minerales y agua. Bueno, pues entiendo que entonces ellos han metido aquí. Bueno, espera, que se me ha ido. Un momentillo, quitamos esto. Vale. Ahí está, vale. Es decir, lo que os comentaba, nosotros sale 185, bueno, que está por aquí, ¿vale? Sería en torno a estar aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? No os preocupéis en casa de examen, además que esto no es, tampoco es una pregunta que me apetece mucho para saber, pero bueno, daría la cifra exacta, ¿vale? Aquí yo creo que la diferencia debe estar en esto, ¿vale? Porque 19, 12 y 1 son las que hemos utilizado nosotros, 19, 12 y 1, 19, 12 y 1. Y hemos utilizado la tabla, ¿vale? También depende un poco de la tabla con la que la hayan hecho. Pero bueno, ahí está más o menos. Entonces la forma de calcular sí que está correcta, es multiplicarlo. O sea, saber que lo que me interesa que sepa de aquí es, evidentemente el resultado es, esta me están dando la tabla por gramo y yo lo multiplico por los gramos que yo tenga. O hago la regla de 3, vamos. ¿De acuerdo? Es un poco la historia. Bien. Dice, la fibra vegetal es un glúcido, pero no proporciona energía. Sería verdadero, ¿vale? Las vitaminas y minerales no pueden proporcionar energía. Bueno, es verdadero. Y las principales fuentes de energía son los glúcidos y los lípidos. Bueno, fundamentalmente los glúcidos. Bueno, este no, perdonad. Sí, este no, este es estructural, ¿vale? Es al final. Aquí hablan todo proporciona energía, pero yo entiendo que están hablando cuando llegas a un punto extremo, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo. Pero tampoco quiero entrar, no voy a entrar tanto en detalle. Vamos con este. Bien, vamos a hacer una estación muy parecida a la anterior. Este de aquí. Oh, vaya hombre. Este es parecido al anterior, solo quiero que os quedéis bien con la tabla y ya está, no quiero ninguna historia más. Bien.
Vale, os recuerdo la tabla de antes para no andar copiando otra vez, que me decía que hasta delante yo tengo 1 gramo de lípidos me proporciona 9 kilocalorías. 1 gramo de glúcidos 4 kilocalorías y 1 gramo de proteína 4 kilocalorías, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso lo que diríamos igual que antes, diríamos cantidad de nutrientes. Ahora tengo 12 proteínas, 12 gramos de proteínas, pues serán energía de la proteína, haciendo la regla de 3, sería si 1 gramo me da 9 kilocalorías, yo tengo 12 gramos. X, por tanto X es igual a 12 por 9, que en este caso son, como antes, 108 kilocalorías. ¿Vale? Ojo que 181, ¿no? 108 kilocalorías. ¿Vale? Seguimos, dice 12 de grasas, ¿vale? Energía de los lípidos, las grasas. Pues yo sé que 1 gramo de lípidos me proporcionan 9. Bueno, ya he hecho lo mismo de antes, joder. Estos 4, perdonad otra vez. 4 y estos serán 48. Vale. La proteína son 4, ¿vale? Los lípidos son 9, ¿vale? Y aquí me dicen que tengo 12, ¿vale? Pues 12 gramos me darán X, por tanto X es igual a 9 por 12, ahora sí. 108 kilocalorías, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego tengo 0,5 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Es decir, hidrato de carbono o glúcidos, energía de glúcidos, son 1 gramo, me da 0,5 kilocalorías, por tanto, 4 kilocalorías, por tanto 0,5 gramos me dará X, es decir, X es igual a 0,5 por 4, lo que es lo mismo, 2. Vale. ¿Cuál es la energía total? Pues la suma de todos, que será la primera 48 más 108 más 2, es decir, 158 kilocalorías, no me he equivocado. ¿Vale? 158 kilocalorías. Vamos a ver las respuestas. Vale, efectivamente aquí sí que coincide con la última. La anterior es que no se me habrá equivocado en algún cálculo, si no ya me lo diréis. Pero vamos, a priori no lo veo. Sería esa. ¿Vale? Bien. Siguiente, se completa con lo que tenemos abajo. Dice, los glúcidos son los nutrientes más abundantes en los alimentos de origen vegetal. Aportan energía a las células. El azúcar común es el glúcido, aquí, es un glúcido sencillo. ¿Vale? Los glúcidos complejos son grandes moléculas, destaca el almidón. ¿De acuerdo? Bajo los lípidos. Este es importante, este sí, está bien porque está un poco resumido toda la cuestión de este tema, ¿vale? Bien. Los lípidos más abundantes son las grasas, ¿vale? Que tienen función energética, ¿vale? El colesterol es un lípido que forma parte de la membrana celular. Bien, las proteínas están formadas por unidades que son aminoácidos. La membrana tiene función plástica. ¿De acuerdo? Esa sería la cuestión. Bien. El aceite es un elemento que está constituido simplemente por lípidos. ¿Cuánta energía nos aportan una cucharada sopera de aceite? 10 gramos. Vale, aquí tenemos solo lípidos. Recordad
de la tabla anterior, ya lo tenemos, que ahora ya no me equivocaré. 1 gramo de lípidos son 9 kilocalorías. ¿Vale? Si me están diciendo que pesa 10 gramos, pues 10 gramos serán X. Por tanto aquí X será igual a 9 por 10, es decir, 90. 90 kilocalorías. Oye, que se ha ido, perdón. Por tanto aquí sería la última. ¿De acuerdo? Bien, dice un vaso de leche entera que nos aporta 130 kilocalorías. Vale. ¿Cuánto aumenta su valor calórico si añadimos un sobrecito de azúcar? Datos, un sobrecito de azúcar que tiene 10 gramos de glúcidos. Bien, pues aquí sabemos que, fijaos, 1 gramo de glúcidos nos aporta 4 kilocalorías de la tabla anterior. Un momentito. A ver si soy capaz. Un momentito. Vamos a poner esto. Decíamos que 1 gramo de azúcar nos aporta 4 kilocalorías, ¿vale? Como me están diciendo que ya el azúcar, o sea, la leche, perdón, le he hecho 10 gramos, que es el sobrecito, será X. Por tanto, X será igual a 10 por 4, que son 40 kilocalorías. Es decir, la B. Fijaos que me dicen no el total, me están diciendo cuánto aporto de más. Bueno, vamos a hacer esto aquí, vaya tela. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto me está diciendo cuánto aumenta su valor. Pues lo aumenta en 40, es decir, el valor total de ese vaso de leche con azúcar será de 240 kilocalorías. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto los nutrientes, vamos a ver un poco los alimentos. Entonces, los alimentos son los productos que ingerimos. Están constituidos por una cantidad de sustancias y algunas ya son imprescindibles para nuestro organismo, como son los nutrientes, como hemos dicho. Pero otras muchas no son indispensables y pueden ser expulsadas sin digerir, como residuos a través de la lengua. Pues aquí tenéis un poco la rueda de los alimentos, donde están catalogados cada uno. No voy a pedir esto, obviamente, ¿vale? No vas a estar en eso. Entonces se clasifican en 7 grupos, según el origen y el tipo de nutriente mayoritario que constituyen. Esto se representa en la rueda de los alimentos. Esto no lo voy a pedir, esto no es de examen, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es un poco lo que hemos visto antes, pero al revés. Es decir, los alimentos son función energética, son ricos en glúcidos y lípidos. La función plástica son ricos en proteínas. Y la función reguladora son ricos en vitaminas, minerales y agua. Un poco ver, hemos dicho, los nutrientes son moléculas que forman parte de los alimentos. Bueno, pues esto es al revés, es ver qué alimentos tienen esos nutrientes, ¿de acuerdo? Dice, relaciona los alimentos con los grupos correspondientes. Leche y derivados, por ejemplo. Yogur, ¿vale? Verduras, hortalizas. Coliflor. Frutas, las fresas. Legumbres, patatas, lentejas. Carne, huevo, pescado. Atún. Y cereales y derivados, el pan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué tipo de alimentos son ricos en glúcidos y en proteínas? Pues las legumbres, ricos en glúcidos y proteínas también. La legumbre es una fuente de proteína importante, proteína vegetal. Los lácteos, pues son ricos fundamentalmente en proteína, en leche, pero también tienen glúcidos, como por ejemplo la lactosa. Los pescados, pues aquí básicamente proteína, aquí sí que es proteína, ¿vale? Y las verduras, aquí glúcidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces repito, legumbres tenemos los dos, glúcidos y proteínas, quizá más proteína, pero bueno. Lácteos, fundamentalmente proteína, pero también tiene algo de lactosa, por tanto también tiene glúcidos. El pescado fundamentalmente es proteína y las verduras fundamentalmente son glúcidos, ¿vale? ¿Qué tipo de alimentos son ricos en vitaminas y en minerales? Pues aquí ricos en vitaminas y minerales, cereales y verduras, ¿vale? Aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, todos tienen un poco, pero vamos, estaría fundamentalmente ahí. Es lo que tienen fundamental, porque todos llevan de todo.
Vale, aquí simplemente que veáis lo que es una dieta equilibrada, ¿vale? Que es aquella en la que se consume de todo, la variedad. ¿De acuerdo? O sea, la clave de una dieta equilibrada es la diversidad. Esto. Diversificar los alimentos que se ingieren de todos, ¿vale? Entonces se entiende que en una dieta equilibrada un 15% de proteína debe ser de origen animal o vegetal, un 60% de glúcidos, porque necesitamos energía, ¿vale? Y un 25% de lípidos, ¿vale? Al menos la mitad de grasa deben proceder de pescados azules y aceites vegetales, o sea, evitar tocinos, sebos, ese tipo de cosas, ¿vale? Y se debe reducir el consumo a lo mínimo. Es preciso realizar, no es lo mismo ingerir 3 veces copiosamente que 5 veces a poco, ¿vale? Entonces, eso es a la hora de la absorción, ¿de acuerdo? Se deben tomar alimentos vegetales frescos, ¿vale? Y consumir a diario alimentos vegetales ricos en fibra. La fibra es importante tanto para la obtención de energía como para el tránsito del aparato digestivo. Bueno, evitar los alimentos precocinados y excesivamente refinados. Normalmente eso suele ser debido a, primero, los precocinados se pueden hacer alimentos precocinados de calidad, pero normalmente las grasas y demás que llevan, pues en lugar de tener, como hemos dicho antes, grasas vegetales como aceite de oliva y este tipo de cosas, pues tienen grasas de menor calidad. Y luego también se les echan muchos compuestos alternativos que no alimentan, que son los conservantes, colorantes y demás. ¿De acuerdo? Y luego los productos refinados, la única historia es que le estamos quitando parte de la proteína, de la proteína, es decir, cuando yo por ejemplo tomo pan integral, lo que estoy tomando es la cáscara del cereal, o la cáscara de la semilla, perdón. Entonces esa cáscara tiene muchos minerales, tiene mucha proteína, que si yo quito esa cáscara, la estoy eliminando del alimento, ¿vale? Es como, pues eso, yo me tomo un zumo de naranja tal cual, y encima lo colamos, y toda la pulpa, que es la fibra, la estoy desperdiciando. Pues eso, ¿vale? Cereales integrales y demás. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases sobre la dieta equilibrada. Debe aportar mucha energía, falso. La energía necesaria. Sí, pero la necesaria. Debe contener los nutrientes necesarios, verdadero. Recomiendan los cereales refinados, falso. Se recomiendan mejor los cereales integrales. La proteína deben aportar el 15% de la dieta. Esto lo tenéis aquí. Las proteínas, fijaos. Proteínas 15%, verdadero. ¿Vale? Debe incluir alimentos ricos en fibra, verdadero. Recomienda reducir el consumo de grasas animales, verdadero también. Las proteínas serán preferentemente de origen vegetal, verdadero. Recomienda 2 comidas al día para facilitar la absorción de los nutrientes, falso. Varias comidas al día. El 60% de las calorías de la dieta deben proceder de los glúcidos, verdadero. Si miráis la tabla de arriba, aquí tenéis 60% de glúcidos, ¿de acuerdo? Cuando hablo de glúcidos no hablo de azúcar solo, pasta, hidratos de carbono, ¿vale? Pasta, pan, ese tipo de cosas. Bueno, los trastornos, no voy a pediros, los vemos, pero voy a pedir. Simplemente ya sabéis, la anorexia nerviosa, pues es una enfermedad que caracteriza por la búsqueda obsesiva de la delgadez. Siempre se ven gordos. Entonces, bueno, tiene una componente psicológica importante y, bueno, pues da lugar a muchos problemas de salud. Un poco, pero vamos, esto no voy a pedir. La obesidad al revés. Bueno, aunque la obesidad no es una obsesión, ¿eh? La obesidad lo que tiene es que se acumula mucha grasa. Bien, porque comemos de la cuenta, bien también por los metabolismos. Hemos de tener en cuenta que cada persona tiene un metabolismo y genéticamente nos estamos dando cuenta de que tiene mucho que ver en esto. Es decir, esto que dicen, joder, que come un montón y no engorda. Bueno, pues hay también una parte genética. La bulimia es al revés que la anterior, es decir, ante la anorexia se vomita y demás. La bulimia lo que tienes es que es una ingestión desmesurada de alimentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. O sea, en este caso, en la anorexia no se come para no engordar, y en la bulimia se come excesivamente y lo que se hace es vomitar para no engordar. Ambos casos son trastornos psicológicos que se visualizan físicamente de esta manera, ¿vale? Bueno, aquí sí que un poco saberlo, esto tampoco entra en el examen, tampoco lo voy a pedir, pero bueno, sí que hay una legislación al respecto a la etiqueta de los alimentos, cada vez más dura, para que no nos engañen, porque lo que tienen, por ejemplo, el bioalcohol, que antiguamente, o se llaman yogures, hace unos años, no sé, 10, 15 años, había unos yogures que se decían que se conservaban fuera de la nevera. Y entonces, al principio yo recuerdo perfectamente cómo se llamaban yogures. Y la ley les obligó a quitar esa denominación. ¿Por qué? Porque el yogur implica que haya un fermento, que haya una bacteria, que a nuestro organismo es beneficiosa, ¿vale?
Entonces, esos yogures que llamaban, que ahora se llaman postres lácteos, se mantenían fuera de la nevera porque no llevaban ningún tipo de bacteria, no había una fermentación. Por tanto, yo podía tomarme ese yogur, que se denominaba así, pensando que estaba beneficiando mi flora intestinal cuando no le estaba haciendo absolutamente nada. Entonces se le tuvieron que quitar la denominación de yogur y empezar a llamar los postres lácteos. ¿Vale? O por ejemplo, los prefijos bio, bioalcohol. Si el alcohol es el mismo, lo sintetiza en un laboratorio o venga una bacteria, el etanol es el mismo. No hay ninguna diferencia entre una molécula sintetizada por una bacteria y una molécula en un laboratorio. No hay ninguna. La molécula es la misma. Puede llevar asociados otro tipo de cosas, pero la molécula es la misma. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la legislación, pues debe ser legible y fácil de comprensión. También os alerto sobre los ¿cómo se llaman? Alimentos, los superalimentos. Hay muchas bolsas de ensalada, todavía un reportaje en el que decía con superalimentos, no sé qué, poner un nombre tal. A lo mejor es mirar por detrás y veréis que el porcentaje de esos superalimentos en la bolsa es el 0,9%. Es decir, lo ponen en grande, pero es el 0,9% de la cantidad que lleva la bolsa, con lo cual es como si no comieses nada. Entonces, bueno, buscando eso un poco sale las legislaciones. Entonces la etiqueta debe ser legible y de fácil comprensión, que antes eran diminutas. Debe decir la verdad y no resultar confusa. Ahí es donde juegan, el límite siempre está en la frontera de lo legal y lo ilegal o alegal. No debe otorgar al producto efectos o propiedades que no posea. Bueno, no debe otorgar al producto propiedades terapéuticas o curativas en enfermedad, exceptuando casos muy concretos como las aguas minerales y los productos destinados a alimentación especial. Bueno, debe llevar la etiqueta la denominación de venta del producto, la lista de ingredientes, las sustancias que causan alergias o intolerancias. Bueno, aquí tenéis una serie de listas, las cosas que podéis ver. Y luego también una información nutricional que aquí siempre se va a referir a 100 gramos o 100 mililitros de lo que tenemos. Aquí tenéis un ejemplo de etiqueta y aquí tenéis lo que podéis sacar. ¿Vale? Ya digo que esto no lo pide en el examen. ¿Vale? Se igual la siguiente información expresa de forma más completa la información que debe aparecer en el etiqueta de los protocolos. Es un poco igual, ¿vale? Bien, por ejemplo, aquí tenemos otro ejercicio anterior. El presente dice: calcula las kilocalorías que contiene el siguiente menú: 200 gramos de guisantes verdes, 150 de pollo, 100 gramos de pan, una manzana. ¿Vale? Entonces, fijaos. Aquí, si hacemos este ejercicio. Aquí tenéis. Vale. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, es un poco igual que el anterior, fijaos. Aquí tengo lo que tiene cada cosa, entonces tengo guisantes, vamos con los guisantes primero. Bien, pongo los guisantes. ¿Vale? Entonces los guisantes tienen, si me fijo en esto, fijaos, tienen 7, 5 y 19. Y en total 85, todo esto aporta 85 kilocalorías por cada 100 gramos. Aquí me dicen que tengo 200 gramos de guisantes. Es decir, yo me fijo en esto. Me está diciendo que tengo, los guisantes son 85 kilocalorías por cada 100 gramos. Como yo estoy cogiendo 200 gramos, lo que tendré será X. No leéis con la regla de 3. Esta regla de 3 es lo mismo que decir: si 100 gramos me dan 85 kilocalorías, 200 gramos me darán X. ¿Es la misma? Pues está al revés, ¿eh? O sea, es que me da igual. Lo que ha sido claro es que la X será 200, este de aquí, por 85, entre 100. ¿De acuerdo? 170, si no me equivoco. Ahora 170, ¿vale? Es decir, 200 gramos de guisante me dan 170 kilocalorías. Vale, esa será la primera. Bien, luego me dice, tengo 150 gramos de pollo. Aquí me dice que el pollo asado son 200 kilocalorías por gramo, es decir, pollo. El pollo me dice
100 gramos de pollo me dan, hemos dicho, aquí están, 100 gramos de pollo, 200 kilocalorías. Vale. Perfecto. Pues los que yo tengo que son 150, ahí, que se me va, 150 me dará X, vale, pues serán, ¿cuáles las kilocalorías? Pues serán 150 por 200 entre 100, con lo mismo 300 kilocalorías, vale, solo que me dan 150 gramos de pollo. Siguiente, 100 gramos de pan. Busco aquí pan integral, supongamos que es pan integral, son 280, fijaos que da mucho más que el pollo, claro, tiene mucho más glúcidos. 280, ¿vale? Entonces aquí sería pan, 100 gramos de pan, todo esto sacado de la tabla me da 280 kilocalorías, ¿vale? Solo he sacado de aquí, de esta columna. 100 gramos de pan, 280 kilocalorías. Pues como yo tengo 100 gramos de pan, tengo lo mismo, vale, pues ya lo tengo. Podría hacer la regla de 3 o directamente ya me va a dar lo mismo, porque es lo mismo. Vale. Y ahora la fruta, la manzana. Y 150, una manzana 150 gramos, ¿vale? Yo miro por aquí, manzana 55. Vale, pues yo sé que manzana 100 gramos de manzana me dan 55 kilocalorías. ¿Vale? Por tanto, 150, que es lo que yo tengo, X. ¿Vale? 150, efectivamente. Es decir, que X será igual a 150 por 55 entre 100. ¿Vale? $82,5. ¿Vale? Por tanto, ¿cuánto es la energía de ese menú? Pues la suma será de los guisantes 170. Guisantes 170. Más del pollo 300. Más sí, más 280 del pan, más, por último, la manzana 82,5. Es decir, todo esto nos daría, vamos a ver, quitamos todo, 170 más 300 más 280 más 82,5, 832,5. Ahí sería. Serían las calorías que obtendríamos con este menú. ¿De acuerdo? Aquí. Calcula las calorías que tienes, pues aquí hemos calculado. Ahora, ¿por qué alimento de la tabla se puede sustituir la ración de pollo? El pollo, recordad que es un animal, es una fuente de proteína aminoácidos. Puede ser, por ejemplo, las lentejas, también tienen aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero estoy por las lentejas. O por el huevo, también, por ejemplo, que tiene mucha proteína. Bueno, en este caso, las lentejas sean más favorables porque es una proteína vegetal. Recordad que siempre preferimos, en principio, más en las proteínas vegetales que animales, ¿vale? Más limpias. Bueno, más limpias, ya no lleva tanta grasa. ¿De acuerdo? Bien, aquí dice, indica si son alimentos o nutrientes. Vale, vamos allá. Dice el tomate, ¿qué es? Un alimento. Lo que ingerimos son alimentos, ¿vale? Y luego en nuestro cuerpo lo descomponemos en nutrientes. Por tanto, tomate, alimento. ¿Vale? Cloruro sódico, nutrientes, una sal. Agua, bueno, aquí no ingerimos, pero sería nutriente como tal, que es una molécula.
Naranja, alimento. Calcio, nutriente. Proteína, nutriente. Glucosa, nutriente. Vitamina C es un nutriente. Pan, un alimento. Y los aminoácidos, nutrientes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, recordad que la diferencia entre alimento y nutriente es que alimento es lo que ingerimos y está compuesto por nutrientes. O sea, es decir, nuestro alimento, por ejemplo, nuestro alimento está compuesto por nutrientes. Es decir, si me voy al ejemplo anterior, mi alimento pollo está compuesto por 18 nutrientes de proteínas, 15 nutrientes de lípidos, 0,5 nutrientes de glúcidos. ¿Vale? ¿Veis? El pollo está compuesto de estos nutrientes y otros más, pero bueno. Entonces, repito, el alimento, voy a quitar esto aquí, vamos a ver. El alimento sería este, está compuesto de nutrientes. O lo que es lo mismo, los nutrientes están en el alimento. Por ejemplo, por lo que decía, lo que hemos visto, un pollo puede llevar proteínas, glúcidos, todo este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Qué son y para qué sirven las vitaminas? Debemos ingerir grandes cantidades de estas sustancias. ¿Cuántos tipos de vitaminas hay? ¿Vale? Entonces, las vitaminas lo que tenemos son... Bien, pues las vitaminas son sustancias que están en los nutrientes, en los alimentos, ¿vale? Y que hay que ingerir en pequeñas cantidades. Hay dos tipos, hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son las que se disuelven en agua, ¿vale? Y las liposolubles son las que se acumulan en la grasa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la vitamina D es una vitamina liposoluble. Si tomamos un exceso de vitamina D hay un problema, y es que se queda acumulada en nuestra grasa y no la excretamos, no la orinamos. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, que es que una dieta justifica la respuesta. Simplemente deciros que en una dieta saludable lo que hay que comer es de todos los alimentos en la proporción adecuada. He visto antes las proporciones que deben de tener y demás, pero bueno. ¿Y cuáles de estos alimentos son muy ricos en glúcidos, cuáles muy ricos en lípidos y cuáles muy ricos en proteínas? Vale, entonces, fijaos, el azúcar serían glúcidos, ¿vale? Pongo glúcidos una G, lípidos una L y proteínas una P, ¿vale? Entonces, el azúcar es rico en glúcidos, la miel también es rica en glúcidos, ¿vale? La pasta, glúcidos también, el pan, glúcidos, hidrato de carbono, el aceite, lípidos, un pastelillo, glúcidos, pescado, proteínas, las patatas, glúcidos, la carne, proteínas y la harina, glúcidos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos proporciona más kilocalorías por gramo? Esto habrá que verlo, porque yo tampoco lo he aprendido. Esta pregunta fuera, parece que habría que dar más datos para calcular. ¿Vale? Bien. Vamos a relacionar. Mucha fibra y vitamina, mucho almidón, ricos en proteínas, muy mal. Vamos a relacionarlos. Entonces, fijaos, aquí aceite, bueno, vamos a ir como siempre viendo un poco los que encontramos más. Dice, ricos en proteínas, pues en principio serían carnes y pescados, ¿de acuerdo? Son compuestos inorgánicos, el agua y la sal, ¿vale? Muy ricos en lípidos, tocino, mantequilla, este tipo de cosas, ¿vale? Mucha fibra y vitaminas hidrosolubles, la fruta, ¿de acuerdo? Bien. Mucho almidón, patatas más, ¿vale? Y muy ricos en glúcidos sencillos, caramelos y azúcares. ¿De acuerdo? Esa sería la relación que hay. Bien. ¿Qué son las calorías y kilocalorías que tienen los alimentos? ¿Qué nutrientes o principios alimentarios son los que tienen más calorías? Cita ejemplos de alimentos que eliminarías un instante mal. Entonces, ¿qué son las calorías? Pues las calorías y kilocalorías son la medida de la energía que un alimento nos puede dar a través de sus nutrientes. Es decir, cada nutriente tiene asociado
unas kilocalorías normalmente por cada gramo o por cada 100 gramos. ¿De acuerdo? ¿Qué nutrientes tienen más? Pues fijaos, si vería todo lo anterior, los lípidos son los que nos dan más kilocalorías por gramo. ¿De acuerdo? ¿Qué alimentos se eliminan con su moderación según la dieta hipocalórica? Pues las grasas, fundamentalmente, y los azúcares, hidrato de carbono y refinados. ¿Vale? Bueno, no he hecho de la rueda nada, esto fuera. De la rueda nada. Bien, ya estaría. Bien, con esto finalizamos el tema 2 de naturales, que es el segundo que teníamos. Entonces ya no hay más de naturales en este trimestre, será el último tema del trimestre. ¿Qué haremos? Un poco el objetivo, salvo que en comentario me digáis lo contrario o me dais alguna propuesta diferente, es, este es el último vídeo antes de Semana Santa, en Semana Santa no va a haber vídeos. Ya, no sé si físicamente o todavía online, nos veríamos el miércoles, si no me equivoco, el martes 14 de abril, ¿vale? Porque estamos aquí, la Semana Santa empezaría este viernes, toda esta parte. Entonces el martes 14, si la cosa se va a entrar con tiempo, volver a vernos, nos veríamos en el aula. Si no online, en cualquiera de los casos, yo lo que haré es un poco, si os parece, lo mismo que el anterior. Como creo que las matemáticas son más complicadas, resuelvo dudas de naturales, todas las que me digáis. Y si no hay dudas, lo que hacemos son ejercicios o avanzar un poco algún tema de matemáticas. Si seguimos con la cuarentena tal y como va la historia, pues casi avanzaría matemáticas y hay algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Pero esto sería todo lo que veríamos de naturales, ¿vale? Daos cuenta que en los dos temas al principio os he puesto aquí un poco lo que me interesa. Una vez visto es explicar qué agentes causan enfermedades infecciosas, cómo se produce el contagio, ¿vale? Comprender los mecanismos de defensa de nuestro organismo, explicar la acción de vacunas, diferenciar entre alimento y nutrición, los hemos visto, alimento y nutriente, ¿vale? Y describir los 7 grupos de alimentos. Bueno, esto me da un poco igual, este casi lo vamos a quitar, ¿vale? Y conocer un poco las características de una dieta equilibrada, pues bueno, también, pero un poco, pero fundamentalmente fijaos que lo gordo de este tema está en el principio, ¿de acuerdo? Como siempre sabéis, preguntar aquí, saber hacer los ejercicios que hemos ido haciendo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues nada, espero que el vídeo os sirva. Ya os digo, último vídeo antes de Semana Santa no hay, y el martes 14 a ver si nos podemos ver ya de forma presencial. Así que venga, un saludo.